queridos hermanos. Ahora es el día que me tocó el Evangelio, el día martes. Y me tocó en la lectura de San Lucas capítulo 13, versículo del 18 al 21. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, este es el día que vamos a leerlo, que el Señor nos está hablando ahora en la palabra del Señor, porque es palabra de vida eterna, es palabra de Dios que el Señor siempre nos habla día tras día. Él nos habla allá nosotros, si no queremos dar a entender que el Señor me está hablando a mí, le está hablando a usted, nos está hablando a todos. Pero el Señor Él siempre nos habla con su palabra, con su mensaje, y nosotros a veces no le escuchamos lo que Él nos quiere decir ahora en día. Porque Jesús nos está hablando ahora, nos está comparando con 2 parábolas. Tal vez nosotros así entendemos su palabra, nosotros tal vez así entendemos su mensaje, porque Él nos habla, nos trata como bebés. Mira, si no le entendemos, nos habla de una forma. Si no le entendemos, nos habla de otra forma. Él trata la manera que sus hijos seamos con aquella sabiduría, con la primera voz de nuestro Padre, nosotros poder entender su palabra. ¿Qué nos quiere decir ahora el Señor? El Señor nos habla mucho ahora, hoy en día. Nos habla del reino de Dios. El reino de Dios es algo que nosotros estamos armando, es algo que nosotros estamos luchando. ¿Para qué? Para llegar al reino de Dios. Si yo no trabajo dentro de la iglesia, yo no puedo alcanzar el reino de Dios. Si yo me quedo, ese reino no lo estoy armando yo. Cuando yo hago buenas obras, cuando yo trabajo dentro de la iglesia, cuando yo ayudo a aquel hermano, cuando yo ayudo a aquella hermana que necesita de mi ayuda, estoy armando el reino de Dios. El reino de Dios uno lo arma. El reino de Dios uno lo está armando para que el Señor nos dé la fuerza, porque sabemos que nosotros estamos trabajando para Dios, porque hay un propósito. ¿El propósito de cuál? De llegar, de ganarnos ese reino que el Señor nos tiene preparado. De ganarnos ese reino que el Señor nos está preparando, porque Él no es cualquier casa, no es cualquier mansión, no es cualquier ranchito, es una gran mansión para que nosotros podamos estar en una buena morada de Dios. No estamos en cualquier casa. Es una casa preparada que Dios nos tiene preparados allá. Pero eso más que todo nosotros que tenemos que luchar para podernos ganar ese reino que Dios tiene para mí y tiene para usted. Esto era lo que el Señor nos quería decir ahora. Y dice: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Aquí nos tiene por 2 parábolas. Nos ha comparado con 2 parábolas. Con la levadura y nos ha comparado con el granito de mostaza. Y ahora, ¿con qué más nos puede comparar el Señor? ¿Con qué más nos puede decir con qué puedo comparar el reino de Dios? Hay muchas cosas con que el Señor nos puede comparar el reino de Dios. Hay muchas cosas, pero solo está que el Señor nos dé
esa sabiduría, ese discernimiento que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y ese en nuestra lucha para que podamos entender con qué más podemos comparar el reino de Dios. El reino de Dios es algo hermoso, es algo bonito que nosotros tenemos que ganarnos. Nosotros tenemos que alegrarnos porque es un premio grande que el Señor nos está preparando ahí en el cielo. Que ese reino está a punto de llegar, pero todo está que yo me esfuerce, solo está que yo me disponga a buscar ese reino que el Señor está para mí y está para usted. Bueno, mis queridos hermanos, pues esta era mi reflexión del día de ahora. Gracias por estar con nosotros siempre en la gracia de Dios y que el Señor me los bendiga y pasen un feliz día. Bendiciones.